Primeramente me voy a presentar por las dudas para los que no me conocen. Yo soy Darío Díaz, licenciado en Economía y doctor en Economía. Actualmente, bueno, trabajo en el Instituto Provincial de Estadística y Censos y también en el Observatorio de Desarrollo, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Investigación. Nosotros en esta cátedra, que bueno, análisis del contexto socioeconómico, el área es, digamos que pertenece a las ciencias humanas. Vamos a tener 3 horas, digamos, semanales, los días martes de 17 a 20. El objetivo es particularmente reconocer y relacionar los procesos y actores sociales, políticos, económicos de la contemporaneidad, pero particularmente desarrollando un espíritu crítico, plural, contando sobre cuáles son los principales temas sociales, políticos, no solamente actuales, sino que también haciendo foco en la historia. Particularmente los contenidos tienen que ver con sociedad, poder, política, sobre la representatividad política, cuál es la diferencia entre la acción individual y la acción colectiva, el debate sobre el rol de la democracia participativa, las principales tendencias políticos e ideológicas, tiene que ver con el debate de la modernidad y la también llamada posmodernidad, el discurso único y también llamado el fin de las ideologías, el surgimiento del fenómeno de la globalización como un hecho económico y también como un discurso de ideología de legitimación de la confrontación y ese debate entre el capitalismo estadounidense y el capitalismo asiático o europeo, la crisis de los paradigmas ideológicos del desarrollo. Después, cuáles son las instituciones básicas del capitalismo, cuál fue el debate histórico entre socialismo y capitalismo, el desafío de la universalización del desarrollo y la conciliación de los conceptos de eficiencia económica con los de libertad política, la ecología y el desarrollo sustentable, los fallos del mercado, como asimismo los fallos del Estado, la justicia distributiva, la cuestión de la desigualdad y pobreza, tanto las diferencias conceptuales como las implicaciones prácticas. Y después ya todo lo relacionado con el futuro de la región del Mercosur, cuáles fueron los distintos modelos de desarrollo económico, social y político de Brasil, de Argentina, de Paraguay, cuál es el objetivo de los mercados comunes, el perfil actual y el futuro de la producción. Eh, en las unidades vamos a ir viendo lo que tiene que ver en la unidad 1. El objetivo tiene que ver con conocer los diferentes sucesos que ocurrieron a lo largo de la historia, digamos, económica, pero particularmente en esa confrontación entre las instituciones del capitalismo, los, los sistemas de organización precapitalista y postcapitalista, y después el surgimiento de los nuevos escenarios del siglo XXI. Claramente después ya en la unidad 2 ya analizar al ser humano como un producto de esta nueva era,
los alcances del pensamiento ortodoxo como del pensamiento heterodoxo, a qué llamamos mainstream, a qué llamamos escuelas heterodoxas de pensamiento. Y después ya como contenido de la unidad 3 tiene que ver con comprender el impacto de los avances tecnológicos sobre el ser humano. Lo que nosotros vamos a hacer, esta es una materia que involucra mucha lectura, particularmente no es, como les dije, no es una ciencia, digamos, no pertenece a lo que llamamos las ciencias exactas, sino que es una ciencia humanística, donde se presta a debates, a controversias, pero siempre buscando la argumentación como una de las herramientas claves para poder, digamos, debatir y formar un pensamiento crítico. Claramente las clases apuntan a facilitar lo que tiene que ver con la lectura, no solamente incorporar el conocimiento teórico, sino también movilizar los procesos cognitivos que generan estadios superiores de pensamiento. Y claramente, bueno, al margen de las lecturas, de la bibliografía, que les voy a ir subiendo a la aula virtual, digamos que el objetivo será justamente desarrollar un pensamiento crítico en base a las lecturas dadas, a partir de refutaciones, argumentaciones, comparaciones, y haremos un uso fuerte de los productos científicos como ser el ensayo, la monografía, el artículo de opinión. También pueden haber algunos cuestionarios. Y con lo que tiene que ver con las actividades de la formación práctica, bueno, como les dije, la mayoría de las clases van a ser tipo taller, donde claramente haremos foco en la lectura del día, y la idea será justamente después hacer algunas defensas orales o unas sustentaciones orales en base a los ensayos o a las monografías que explican cada uno en base a las diversas consignas. Con respecto a las formas de evaluación, bueno, vamos a contar con dos exámenes parciales individuales escritos con su correspondiente recuperatorio, que bueno, que claramente abarcará todas las lecturas dadas en clase. Y después también tenemos como instancias de evaluación el cumplimiento de la entrega de los diversos trabajos prácticos, sean ensayos, sean informes, sean monografías, y la presentación oral de cada uno de ellos. Esta Esta materia tiene la posibilidad de la promoción, así que para poder promocionar se deben aprobar todas las instancias de evaluación con una nota superior a 7. En el caso para la regularización de la materia se deben aprobar todas las instancias con una nota superior a 4, que bueno, sabemos que el 4 equivale en un examen parcial al menos al el 60% de los contenidos. En el caso de que se apruebe al menos el 50%, el alumno ya adquirirá la condición de alumno libre. En el caso de los alumnos, digamos, regulares,
la promoción de la asignatura se dará a partir de la aprobación de un examen oral individual en mesa de examen final, donde cada uno preparará alguno de los tópicos o alguno de los temas que se traten durante este semestre. Y luego, bueno, digamos que se someterá a las preguntas de la mesa. Con respecto a la bibliografía, bueno, yo le voy a estar subiendo en una carpeta dentro del aula virtual. Les estaré subiendo todos los materiales, sean algunos libros, digamos, digitales, ebooks, como también algunos capítulos de libros que les estaré digitalizando para poder facilitarle, digamos, la tarea en el que ustedes tengan todo el material, digamos, a disponibilidad. También pueden haber algunos artículos de opinión o algunos apuntes elaborados por la misma cátedra. Bueno, sin más preludio, entonces vamos a ir discutiendo algunas cuestiones ya sobre la organización del sistema, sería así, económico, lo que hablamos del individuo, la sociedad y vamos a decir, las categorías analíticas para el estudio. En esta primera parte, nosotros vamos a ver una introducción que les estaré digitalizando este capítulo, que es el capítulo introductorio de un libro que se llama Los economistas explican. Ahí pueden verlo. Los economistas explican, que trata sobre temas fundamentales, preguntas, teorías y métodos. Es un libro compilado de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En este capítulo, en el capítulo introductorio, lo que nos ayuda es particularmente a comenzar a esquematizar nuestro pensamiento. Sabemos que muchas de las decisiones que se llevan a cabo en los diversos ámbitos, desde las políticas públicas hasta las estrategias de inserción mundial, así como también algunas de las opiniones que se da claramente, decimos, en la sociedad o en los medios, está frecuentemente basada en lo que nosotros hablamos de soluciones para los problemas económicos. Claramente, todos los emprendimientos humanos, ¿sí? La voluntad es un componente esencial y básico en lo que tiene que ver con la actividad, digamos, económica. Hay vamos a llamarle cuatro tipos de restricciones fundamentales que hace al funcionamiento de un sistema económico. El primero de ellos tiene que ver con las limitaciones presupuestarias. Esa es una de las limitaciones que nos dice: no podemos gastar más allá de los límites que imponen las capacidades de producir, de consumir, dotaciones de recursos o de importar. Es decir, la primera restricción fundamental de cualquier sistema económico es justamente el cumplimiento de la ley de restricción presupuestaria. En segundo lugar, vamos a también decir que el segundo obstáculo tiene que ver con que estas capacidades presupuestarias a su vez están restringidas por la riqueza que se posee y también al máximo de endeudamiento al que se pueda acceder. Es decir, el presupuesto está dado en base a un stock. Ese stock es el stock de riqueza que se posee, como asimismo de la capacidad
de endeudamiento de las sociedades. La tercera restricción en el que se debe adaptar el funcionamiento de cualquier sistema, sería así, económico, tiene que ver con que si el exceso de gasto se financia con reducción de la riqueza o con endeudamiento, y ese gasto es en consumo o en inversiones poco rentables, van a ser las generaciones futuras las que deberán en parte pagar por el gasto de las presentes. Un hecho que puede ser hasta éticamente cuestionable. Es decir, las restricciones presupuestarias intertemporales. ¿Sí? Entonces decimos, el concepto de desarrollo sustentable hace foco particularmente en la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Y la cuarta restricción que se debe adaptar todo sistema, sería así, económico, tiene que ver con las soluciones que se deben respetar en el marco institucional de la economía para que se evite cualquier tipo de inseguridad jurídica que dañe a los incentivos a invertir y que genere uno de los problemas más graves que tiene cualquier sistema, digamos, económico, que es la incertidumbre y la imprevisibilidad. En una sociedad democrática, la voluntad de conseguir estos objetivos se expresan y se operan a través del sistema político. Y las actividades económicas no son más que instrumentos esenciales para lograr que los objetivos deseados se realicen. Cuando las políticas no respetan las restricciones que la misma realidad le impone al funcionamiento del sistema, digamos, económico, este pierde efectividad. Y el resultado es justamente la frustración. Hay resultados económicos que están más allá del alcance de la sociedad y oportunidades que sí lo están, pero a veces se malogran justamente por la falta de capacidad de organizarse de manera eficiente y minimizando los conflictos que suelen ser inherentes a la cooperación entre las personas. Hay tres preguntas fundamentales de la organización económica de la sociedad. En un primer momento habíamos dicho allá en microeconomía, cuando ustedes la vieron, era el qué producir, el para quién producir y el cómo producir. Esos tres problemas fundamentales, qué, cómo y para quién, daban origen a dos sistemas económicos totalmente puros, que eran los llamados sistema de economía de mercado y el sistema de planificación centralizada o socialismo. Claramente, cuando uno se pregunta el qué bienes y servicios voy a generar o a producir, está relacionado con los recursos existentes que se destinan a un uso u a otro. Ahí ya tenemos otro de los principios de la economía que tiene que ver con el costo de oportunidad. Es claro que el costo de oportunidad, que es el costo de hacer una cosa en lugar de hacer otra, es clave para las decisiones de intercambio entre los individuos, y por eso es que justamente en las sociedades, digamos, económicas siempre existen conflictos de intereses en base a que existe el problema de la escasez relativa. Ese fenómeno llamado problema de la escasez, ¿sí?, digamos, relativa, tiene que ver con que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados.
Y es allí que justamente por este mismo principio del problema de la escasez, digamos, relativa, es que genera el costo de oportunidad ante la elección de ciertos bienes en su uso alternativo. Claramente tenemos los que nosotros decimos los factores de la producción clásicos, el trabajo, el capital, los recursos naturales y también lo que llamamos la gestión empresaria. No es más que son esos factores que nos permiten justamente a partir de la combinación de estos generar lo que llamamos los productos, los bienes y servicios. Pero sin el estado, sin el stock de conocimiento técnico, el estado de la tecnología, sabemos que estos factores aumentan la potencialidad de su característica elemental, que es la escasez. Es allí entonces que los costos van surgiendo del hecho de que los recursos y los factores son escasos. No hay de todo para hacer de todo, sería lo más simple posible. Y esto es así, ya que la conclusión que se deriva de esto es que deberíamos tratar de utilizar lo que tenemos de la mejor manera posible. No sorprende que la escasez y la eficiencia hayan sido dos preocupaciones centrales de la ciencia económica y de la sociedad en general. La escasez y la eficiencia. Claramente, a primera vista, con este panorama, podríamos decir que el estado de la situación tendería a la depresión, digamos. ¿Por qué? Porque estamos condenados a vivir eternamente en un mundo donde las necesidades son ilimitadas, crecientes, heterogéneas, ¿sí? Pero con recursos que son escasos, onerosos, limitados. Pero ahora bien, claramente podemos utilizar el estado del conocimiento, los recursos técnicos que ya tenemos para aumentar ese stock de riqueza existente. Y es allí donde venimos a generar una refutación de la ley malthusiana, donde el economista Malthus generaba un escenario sombrío sobre la capacidad de supervivencia de los individuos en base a que la población crecía a una progresión geométrica y los alimentos en una progresión aritmética. Esa capacidad del ser humano de generar y de incrementar su stock de riqueza y de generar ese conocimiento para ese progreso tecnológico es lo que permite a la economía que pueda crecer. Pero justamente crecer es difícil porque durante ese proceso de crecimiento no es posible violar una de las restricciones que le estuve hablando, justamente la restricción presupuestaria. No se puede violar en el proceso de crecimiento digamos, esta ley que de alguna manera después condiciona al mismo sistema económico. Claramente, podemos, por ejemplo, hacer menos tortas y utilizar esos mismos recursos para comprar libros e incrementar el capital humano de nuestra familia. El costo es sacrificar consumo de hoy para aumentar el consumo futuro. El beneficio es decir, expandir el consumo en el futuro, porque las personas con mayor capital humano, que tendrá una mayor productividad,
tienden a ganar más, entre otras cosas, porque pueden producir cosas de mayor calidad. Claramente habrá gente que se educará, por ejemplo, para ser chef y aprenderá mejores técnicas para mejorar la calidad de las tortas. Si los recursos son escasos, la eficiencia importa. Y la forma de derrotar esa escasez es hacer crecer la cantidad de recursos. Es decir, tenemos una alternativa en nuestras manos. No nos podemos quedar con el problema de la escasez relativa, sino que claramente podemos hacerlo creciendo esta cantidad o el aprovechamiento. Pero para eso es necesario tener dos cuestiones en claro. Una de ellas es, ¿cuánto tengo de cada recurso y cómo evolucionan en el tiempo? Esa es una pregunta que la sociedad tiene que responder. Segundo, ¿cuál es la mejor forma de utilizar esos recursos? Bueno, claramente, si uno hace el análisis individual, yo sé lo que tengo en mi casa, yo sé cuánto puedo consumir, cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo invertir para poder crecer. Y además sé cómo hacer las cosas de las que me ocupo y que soy consciente de mis propios gustos. Así que en mi carácter individual podríamos decir que puedo tener cierto manejo de la información de cómo asignar los recursos. Pero el tema es que no es tan fácil contestar debido a una cuestión central, digamos. Nadie es capaz de producir por sí solo todo lo que utiliza. Las tortas, el horno, la receta, todo el resto de las cosas. Es decir, se necesita de la cooperación. Se coopera para producir lo que se necesita. Además, no se coopera porque sí. Lo hacemos porque el hecho de dividir las tareas nos da la posibilidad de generar la especialización, otro concepto clave en economía. La cooperación, justamente por la restricción de no poder generar todos los bienes que nosotros mismos consumimos, da origen a la especialización. Y esta especialización es lo que permite incrementar nuestra efectividad. Nos permite crecer sacrificando menos recursos y en consecuencia estaremos en condiciones de sacrificar menos consumo en pos del crecimiento. Las tortas que estamos dando con este ejemplo simple serían más ricas gracias al trabajo especializado del maestro pastelero, por ejemplo. La economía es una ciencia social. El análisis del contexto socioeconómico tiene justamente estos conceptos claramente identificables con respecto a la capacidad de organización de la sociedad en base a los recursos, en base a la producción de recursos, en base a la utilización, al consumo de los mismos. Yo le había dicho que debido a la escasez, que la eficiencia importa y que la forma de derrotar ese problema era incrementando la cantidad de los recursos, y es que había dos preguntas centrales. Una de ellas, ya le dije recién, ¿cuánto tengo de cada recurso y cómo eso evoluciona a lo largo del tiempo? Pero hay otra pregunta más. Y esa segunda pregunta me dice, ¿cuál es la mejor forma de utilizar ese recurso? Bueno, ¿cuánto tengo de ese recurso? ¿Cómo es la previsibilidad del incremento o de la caída de ese recurso? ¿Y cómo lo tengo que utilizar para usarlo de la mejor manera posible? Esa pregunta, que tiene que ver con la forma óptima de asignación de los recursos, no se puede responder haciendo referencia únicamente a los materiales que se combinan en base a la técnica de producción de los mismos, sino que hay que
entender cómo se organizan las personas. Es decir, para poder contestar esta pregunta de cuál es la mejor forma de utilizar nuestros recursos, tenemos que tener en claro es cómo se organizan las personas para cooperar de manera de ser más productiva y satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿cuánto tengo de cada recurso? ¿Cuál es la mejor forma de utilizar esos recursos? Y ahí me da origen a otra tercera pregunta que toda sociedad tiene que preguntarse. ¿Cómo se organizan las personas para cooperar? Y es allí donde nosotros, digamos, decimos, esta pregunta de cómo se organizan da lugar a diferentes facetas de la cooperación. ¿Cuáles son esas diversas facetas? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se invierte? Y cómo se financia. Es decir, las decisiones de producción, las decisiones de consumo, las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Claramente que el ahorro está implícito en la idea de financiamiento. El intento de dar respuesta a estas tres preguntas que le estuve contando, claramente fue la evolución de la ciencia de la economía. Una estrategia que siguió la economía en el análisis de las sociedades fue la de identificar las cuestiones que son comunes a todas las actividades y poner en el centro de la escena la necesidad de coordinar esas actividades. En el plano de la producción, cuando el trabajo se divide, se requiere que todos hagan lo que tienen que hacer en tiempo y forma. Si la harina y el chocolate escasean y el ayudante pastelero no llega a tiempo para hacer las tareas que se les asignaron, la torta claramente no va a salir bien. Es decir, hay que coordinar producción y necesidades, tanto de consumo como de inversión. Y esto es difícil en una sociedad compleja. ¿Por qué es, digamos, difícil? Porque hay que poner en línea lo que se produce con lo que la gente y otras firmas desean. Y imagínense cómo la sociedad organiza lo que la gente va a producir con lo que la gente va a consumir en base a su deseo. Y generalmente hay poco contacto entre los productores y los clientes. Un sistema que funciona debe producir la variedad de tortas que la gente quiera sin tener que hacer una encuesta. Y imagínense haciendo encuestas todo el tiempo para saber qué bienes se tienen que producir. ¿Sí? Claramente las encuestas son también tan caras y tampoco no tendríamos ese sistema de información tan extenso al mismo momento, al mismo instante. Si es generalizado el gusto por la torta de crema, el sistema económico no debe producir tantas de chocolate, por ejemplo. Además, si queremos hacer crecer la producción de tortas, habría que invertir en generar cocinas y esas cocinas tendrían que estar adaptadas de tal manera que permita la cocción de tortas. Es decir, el sistema, digamos, económico brinda señales, ¿sí? Señales de cooperación para poder satisfacer las necesidades de consumo en base a la producción. Es decir, la coordinación tiene dos ingredientes básicos. Uno es la comunicación entre los agentes y la disponibilidad de información. ¿Cómo yo logro que las empresas comuniquen con sus consumidores, digamos? ¿Cómo logro que se logre la coordinación de una manera eficiente?
En relación con esto, la eficiencia de nuestra sociedad ha dado un salto muy grande en las últimas décadas, gracias a la difusión de las tecnologías de la comunicación, a las TICs, que decimos nosotros. Pero basta pensar nomás en cómo se simplifica la comunicación y la información con el uso del celular, por ejemplo. Pero no obstante, a pesar de los avances, aún es mucho lo que la sociedad necesita invertir para acortar los periodos de búsqueda e informar con el avance del conocimiento técnico y la especialización. Cada vez hay más para comunicar y para informar. Pensemos, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el tiempo que se demanda para encontrar la opción correcta cuando compramos un auto o cuando buscamos un empleo. Todo ese costo de tiempo, de uso de recursos, pero particularmente del uso del recurso tiempo, forma parte de lo que los economistas llaman los costos de transacción, digamos. Esos costos de transacción es lo que genera ineficiencia. Y claramente, si nosotros estamos hablando acá, ¿cómo hace la sociedad para poder generar una coordinación y una comunicación fluida entre los que producen y los que consumen? Claramente, hay que también fijarse de ver este problema como un problema del ahorro y de la inversión. Como las cocinas suelen ser caras, quizás el pastelero podría, es decir, tendría que pedirles prestado a personas que tengan ahorro, es decir, que tengan un excedente de ahorro para poder financiar la inversión en hornos, digamos. Pero por supuesto que buscar esas personas le resultaría costoso en términos de tiempo. Y lo mismo le pasaría al ahorrista, aquella persona que tiene un excedente de recursos y que tiene que invertir y que desea buscar personas que quieran invertir y cerciorarse que sean buenos pagadores, porque si voy a prestarle dinero, voy a prestarle recursos, voy a querer que me lo devuelvan. Entonces es allí que las sociedades, para ahorrar estos tiempos, fue desarrollando las organizaciones especializadas en intermediar entre el ahorro y la inversión. Es decir, el surgimiento de los bancos, de los mercados de bonos, de las bolsas. Un problema adicional es que la gran especialización agrava el problema de que en una economía especializada, cada uno de los agentes sabe poco del proceso en su conjunto. Eso es lo que se llama asimetría de información, que también es un gran debate cuando uno analiza los contextos socioeconómicos a lo largo de la historia del mundo, ¿sí? La generalización versus la especialización es otro de los grandes debates. Cuando se logra un alto grado de especialización, se pierde claramente la visión holística, la visión generalista, un hecho que abre hasta posibilidades de engaño. Para un consumidor suele ser bastante difícil saber si el pastelero utilizó efectivamente buenos insumos para la torta. Asimismo, cuando el ahorrista hace un depósito en el banco, seguramente sabe poco qué hará el banco con su dinero. Y este hecho hace necesario que se desarrollen mecanismos para prevenir y castigar a las conductas oportunistas, y da lugar al desarrollo de las organizaciones especializadas, como por ejemplo tenemos los organismos de defensa del consumidor, los organismos de defensa de la competencia, los organismos de supervisión y de regulación bancaria, etc.
¿Alcanza con informar y comunicar para que haya coordinación? Esa sería una de las preguntas. Y claramente no. No alcanza que solamente se informe y que se comunique para lograr esa ansiada cooperación entre los agentes económicos. No alcanza con tener la información de lo que la gente quiere y tener las técnicas para producirlo. Además de los recursos, la tecnología, la información y la comunicación, se necesitan incentivos que motiven al agente económico a utilizar los recursos en la cooperación. En las sociedades económicas, uno de los puntos centrales es, y ahí, entre comillas o con negrita podríamos decir, el diseño de los incentivos. Ese diseño de los incentivos no es más que un arreglo institucional que permite a los agentes económicos, a los actores sociales, a los actores políticos, generar mecanismos de alternativas de decisión ante posibles cursos de acción. Yo tengo varios cursos de acción y por el diseño de los incentivos en esa sociedad va a generar que el agente económico otorgue, asigne probabilidades a diversos cursos posibles y decida luego tomar alguno de esos cursos. Que el pastelero tenga harina suficiente, que conozca la mejor receta para hacer tortas, que sepa dónde está la clientela más simpática, no sirve para nada. Si el pastelero no tiene motivación para ponerse a hacer una torta. ¿Sí? Puede tener toda la información que le dije, pero digamos necesita la motivación intrínseca, necesita el incentivo. Y sin motivación, los recursos estarán ahí, la coordinación sería posible, pero la actividad económica no se materializa. Sería solo potencial. ¿Cuántos ejemplos en el mundo tenemos de personas o de sociedades que están arriba de un campo minado de petróleo, donde hay una riqueza potencial futura y que las condiciones de habitabilidad o las condiciones de pobreza son extremas? Hay muchos casos. También tenemos casos de justamente de sociedades que hicieron un uso. Pero lo que quiero decir es que no solamente contar con la comunicación, con sistemas de información, permite que la coordinación se logre. Se necesita ese componente que le dije, los incentivos, la motivación. Y es allí que es lógico pensar que lo que motivaría al pastelero sería la expectativa de conseguir algo que le sea útil a cambio de la torta. Asimismo, por el lado del consumo, si al sistema económico le resultara más fácil producir chocolate que crema, debería haber incentivos para que la gente se sintiera más inclinada a consumir más chocolate y menos crema. Esto explica por qué se requieren incentivos, pero no explica cómo se crean esos incentivos. Es decir, nos dicen que justamente todo sistema económico tiene que tener incentivos, pero no está diciendo cómo vamos a poder crear esos incentivos. Una economía que no brinda esa explicación es inútil. Y es allí que es lógico suponer que los incentivos para cooperar aparecen cuando dos o más agentes pueden generar ganancias mutuas por realizar actividades en conjunto. Por ejemplo, intercambiar bienes o servicios o cooperar en una firma. ¿Cuándo va a surgir la cooperación? Bueno, va a surgir la cooperación cuando existan ganancias mutuas entre los agentes económicos. Por ello, hay dos organizaciones que han recibido una
atención fundamental en el estudio tanto de la sociología como en el estudio de la antropología, digamos, económica, como en la microeconomía, que es el mercado y las empresas. Los clásicos hablaban, los sociólogos y los economistas clásicos hablaban de ventajas mutuas del comercio. Si el pastelero tuviera más tortas de las que pudiera comer y el carnicero tuviera más bifes, podrían generar mutuas ganancias si intercambian sus productos, porque para el pastelero valdría más la carne y lo contrario ocurriría para el caso del carnicero. Lo mismo ocurriría si dentro de una empresa un trabajador vendiera su trabajo especializado a un empresario que no pudiera o no quisiera hacer ese trabajo. ¿Cuántas veces ocurre que existe lo que se llama en economía de la educación la sobreeducación? Es decir, aquellos trabajadores, aquellos que pertenecen al capital humano, que están especializados altamente en ciertos conocimientos, pero que no consiguen a la demanda correcta o a la demanda oportuna. Es decir, la economía de mercado justamente se basa en que se tengan que conseguir ganancias mutuas a partir de satisfacer las necesidades del otro. Y aunque esta cooperación entre el pastelero y el carnicero, como le dije recién, o también entre el propietario de una empresa como el trabajador, no es algo que se da de manera automática, claramente. Seguramente antes del intercambio habría una negociación en la que cada participante trataría de obtener el máximo del otro. Y negociar generalmente no es gratis. Demanda tiempo, esfuerzo, conocimiento. Y si la negociación suele ser muy dura, podría incluso ocurrir que las partes renunciaran a tratar de obtener ganancias mutuas potenciales. ¿Por qué? Porque el costo de negociar sería mayor, que los beneficios a obtener en el futuro. Vamos a suponer en el caso de una huelga, por ejemplo, ¿sí? O bien podría ocurrir que fuera muy costoso informarse sobre la voluntad y la capacidad de pago del pastelero y que el banco no le diera crédito, aunque lo hubiese hecho si los costos de información fuesen menores. Entonces, está claro algo acá con este ejemplo, que si se pudiera bajar estos costos que se denominan, repito, costos de transacción, habría más ganancias mutuas potenciales que se realizarían. Y justamente por esto los mercados y las empresas se estructuran como organizaciones. Un fin esencial es reducir los costos de transacción que conlleva la cooperación. Cuando la organización de los mercados es pobre y las ganancias mutuas se frustran, se produce lo que se denomina falla de mercado. Entonces, vamos a hablar de una falla de mercado cuando la organización de los mercados es pobre, es endeble y las ganancias mutuas no se efectivizan, se frustran. Y los mercados claramente no son organizaciones para cooperar, podríamos decir, sino que son organizaciones para competir. Probablemente este gran economista Adam Smith se enfrentó a la misma cuestión cuando escribió su libro La causa
de las riquezas de las naciones. ¿Por qué? Porque él hablaba justamente de la mano invisible del mercado. Por eso decía que gracias a la mano invisible de ese mercado, los agentes están compitiendo. Pero ello no quita que esa competencia se haya dado gracias a la necesaria cooperación que deben tener. Y esto es así porque el mercado, a través de la competencia, provee información e incentivos para coordinar la cooperación entre el oferente y el demandante. La mano invisible opera por medio de la oferta y de la demanda. Y la forma en que lo hace es bastante simple y concreta. Si la oferta es más grande que la demanda, el precio baja. Y si ocurre lo contrario, sube. Esta simple, este simple funcionamiento de lo que se llama la ley de la oferta y de la demanda, suministra señales, suministra información a los productores y a los consumidores sobre qué es conveniente producir y consumir en un momento dado y provee los incentivos para actuar de la forma más eficiente. Por ejemplo, si suponemos que hay un exceso de tortas, el pastelero se enteraría de ello porque vería que el precio baja, cada vez tiene un precio cada vez más bajo y tendría incentivos para actuar correctamente y no producir tantas tortas, porque hacerlo no es un buen negocio cuando el precio cae. El consumidor recibiría la información de que sobran tortas y podríamos decir que se sentiría tentado a demandar más al caer el precio. Ahora, esta situación durará hasta que o bien la oferta se retraiga lo suficiente o la demanda se expanda de forma que la oferta y la demanda se igualen en el mercado. Y en ese momento, el mercado estaría en equilibrio. El precio no subiría ni bajaría y con esa información provista por la mano invisible respecto al precio, nadie tendría incentivos para dejar de hacer lo que ya está haciendo. Un hecho muy positivo porque la oferta y la demanda estarían ya coordinadas. Ahí sí que los productores y los consumidores que compitieron entre sí por ganar lo máximo posible, lo cierto es que el pastelero terminó cooperando con el consumidor de forma que ambos explotaron las ventajas mutuas que surgen del hecho de que el pastelero sabe hacer algo que el consumidor necesita. Claro que la mano invisible de Adam Smith funciona bien cuando las fallas de mercado no son serias. Y en la realidad, los incentivos y la información que generan los mercados pueden distorsionarse de muchas maneras. Un obstáculo importante aparece cuando los derechos de propiedad no están bien definidos. Por ejemplo, los incentivos para evitar maltratar el ambiente suelen ser débiles. Si prendo el auto y emito dióxido de carbono, contribuyo a acelerar el cambio climático. Eso no le conviene a nadie, claramente. Pero como la atmósfera no tiene dueño, puedo contaminar sin pagar. A esta falla de mercado se la suele denominar externalidad. ¿Sí? La falla no es la información, no es decir que no sabemos, digamos, los costos que genera en el ambiente el dióxido de carbono y el cambio climático, sino que acá estamos diciendo que el fallo
viene dado a que no existen los incentivos para actuar correctamente. Entonces, también puede pasar que en vez de competencia haya un solo mercado. Ese mercado está monopolizado, existe el monopolio, que extraiga más de lo necesario a los consumidores. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es decir, un fallo de mercado es el surgimiento del monopolio. Y a veces, otras fallas también, digamos, que se producen por las mismas características de los bienes que se transan. Si un comerciante de la cuadra, del pastelero, coloca una cámara de seguridad en la esquina y el pastelero se niega a colaborar en financiarla, sería difícil evitar que igualmente disfrute del servicio. Si se produce un robo en la pastelería, la policía revisaría todas las cámaras. Y en este caso se resienten los incentivos a cooperar porque se pudo disfrutar de ese servicio de cámara, de servicio sin pagar. La información asimétrica también produce fallas de mercado y hace que no se realicen las ganancias mutuas. Prefiero pasar mi cumpleaños sin torta si no sé lo que el pastelero pone adentro. ¿Sí? Otra vez, esto es una falla de información, claramente. Cuando esto pasa, se necesitan organizaciones diferentes del mercado para generar incentivos correctos. Por ejemplo, para combatir las emisiones, el Estado puede cobrar un impuesto al carbono. Una organización no gubernamental podría organizar una campaña de concientización para generar incentivos, no tanto de contenido material como sino moral, digamos. O los padres podrían generar una educación para que los hijos, sobre la base de una escala de valores, también traten el cuidado del ambiente. O para combatir los monopolios y la mala práctica están los entes de defensa de la competencia. Bueno, claramente vemos que existen lo que llamamos las fallas del mercado, digamos, por lo que genera distorsiones y ruidos en los mecanismos de cooperación. En la visión de Adam Smith, el mercado no solo es útil para coordinar las decisiones de los agentes, sino también es útil para coordinar las decisiones de quienes están operando en mercados distintos, de forma tal que el sistema económico funciona como un todo armónicamente. Es decir, no solamente para el mercado de las tortas, como estábamos analizando con este ejemplo, sino para todos los otros mercados de bienes. Y si hablamos desde el punto de vista del análisis económico, del mercado de crédito, del mercado de bonos, del mercado de dinero, del mercado de trabajo, del mercado de capital, etcétera, etcétera. Es decir, en una economía donde las decisiones se toman de manera descentralizada, es fundamental la coordinación. Por ejemplo, si quedaran productos sin vender en varios mercados al mismo tiempo, ello llevaría a que muchas empresas decidieran no contratar nuevos trabajadores o incluso despedir a algunos de sus empleados. Esto se
traduciría en un incremento del desempleo. Y no solamente el desempleo, sino también un incremento de la capacidad ociosa dentro del sistema como un todo, configurando la situación que se conoce como recesión, la recesión o caída del Producto Bruto Interno. Además, sería un sistema ineficiente, porque no estaría utilizando todos los recursos disponibles. Asimismo, un sistema que mostrara un exceso de demanda generalizado en todos sus mercados, la mano invisible haría subir todos los precios en casi todos los mercados sin que hubiese precios, bajando para compensar. Esto ocurre cuando dentro de la economía se generan fuerzas que la llevan a tratar de crecer más allá de lo que le permiten sus recursos. ¿Qué es esto? Violación de uno de los obstáculos que se adapta el sistema económico, la violación de la restricción presupuestaria. En estas circunstancias, lo típico es que se produzca inflación, que también es una enfermedad del sistema como un todo. Si una economía está en recesión o sufre un proceso inflacionario, se dice que muestra fallas de coordinación sistémicas. Y en Argentina vivimos muchos de los años de la historia, digamos, económica en recesión y con inflación. Esto nos está indicando fallas serias de coordinación sistémicas, fallas en el nivel agregado. La recesión y la inflación son solo dos de las fallas de coordinación sistémica que pueden aparecer. Hay otras más: las crisis económicas, la deflación, las trampas de bajo crecimiento, las trampas de pobreza, las desigualdades en la distribución del ingreso de una manera extrema, etcétera, etcétera. Surge entonces una cuarta pregunta de la que venimos haciendo para analizar cualquier tipo de contexto socioeconómico. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son las causas que generan fallas sistémicas? Bueno, esta es la pregunta que trata de dar una respuesta a la macroeconomía, digamos, dentro de lo que es la ciencia de la economía. Y claramente sobre la respuesta que se dé a esta pregunta van surgiendo diseños de políticas económicas que permiten destrabar los obstáculos que llevan a las fallas del sistema. Pero decimos políticas porque las medidas para coordinar con el nivel agregado se deben tomar a partir de observar el comportamiento del sistema en su conjunto. Y la otra es que es difícil que un agente individual tenga incentivos o capacidades para inducir cambios en el comportamiento agregado. Y esto hace que el Estado deba encargarse de tratar de solucionar las fallas de coordinación del sistema. Ya hemos visto cuáles son las virtudes de la cooperación y los requisitos, pero no conviene desconocer que donde hay cooperación, hay conflicto. Eso es clave para el análisis de las sociedades, no solamente modernas, sino las sociedades históricas, donde en un momento existió cooperación, también existió conflictos, dio origen a batallas, a guerras, a conflictos bélicos. Estos conflictos nos da ya el puntapié de poder decir que no existe la cooperación ideal, no, sino que tenemos que incorporar otra pregunta más a nuestro glosario de preguntas para poder analizar el contexto socioeconómico. ¿Cómo manejar el conflicto por la distribución? Otro tema, ¿sí? Este conflicto generado por la distribución está dada por la naturaleza humana.
la cooperación y el conflicto son en realidad como las dos caras de una misma moneda. Siempre que se establece un esquema de incentivos en la organización, habrá agentes que tratarán de actuar de forma oportunista. Seguramente habrá trabajadores que pondrán menos esfuerzo que otros y que tratarán de cobrar lo mismo. Habrá pasteleros que vendan la torta aunque esté vencida y gente que se dedique directamente a robar. Habrá directores de las empresas que intenten estafar a los accionistas. Habrá personas que consideren ilegítimo el reparto de los recursos y que tratarán de cambiar los derechos de propiedad. Eso es el robo. Habrá huelgas cuando se discutan salarios o condiciones de trabajo. Habrá corrupción en el Estado. Habrá corrupción en el sector privado. E incluso puede ocurrir que no esté claro a quiénes pertenecen algunos recursos. Por ejemplo, el aire limpio. Por ello, no hay cooperación posible sin dos requisitos mínimos. Primero, un conjunto de reglas de juego que sean funcionales no solo para estructurar las organizaciones, sino también para distribuir derechos de propiedad sobre los recursos y manejar los conflictos sobre esos derechos. Y segundo, mecanismos institucionales para hacer cumplir esas reglas de juego. Esto nos lleva a las relaciones entre economía e instituciones. Las cuestiones que motivan el enfoque institucional siguiendo este análisis socioeconómico nos permite establecer conceptualizaciones como, bueno, ¿cuál es el costo de informar, el costo de comunicar? Se pueden generar incentivos. ¿Cuáles son las maneras ideales de negociación, de cómo conducir a los conflictos distributivos? ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Y típicamente estas organizaciones se estructuran en base a normas y leyes en los que las pautas culturales de carácter informal también influyen sobre ellas, los hábitos y las costumbres. Es allí que en una economía en que la gente es honesta, se incurre en menos costo para organizarla. Y en una economía, en una sociedad donde la gente es deshonesta, habrá mayor cantidad de costo para poder organizar. Es por eso que en el análisis socioeconómico, conocer a las instituciones entendidas como reglas de juego que sirven para organizar la cooperación, la distribución, el conflicto y el debido cumplimiento de las normas. Es allí donde nos da origen a otra pregunta que tenemos que hacernos cuando hacemos cualquier tipo de análisis socioeconómico, que es ¿cómo deben ser las reglas de juego y quién las debe generar? Claramente, esta rama, la institucionalidad, da origen a una serie de diversas respuestas. ¿Quién hace las reglas? ¿Sí? ¿Qué tipo de sociedades existen? Las reglas de juego. Hay que introducir el concepto de política, de economía política, de sociología política. En una sociedad democrática, las reglas fundamentales provienen del Congreso y de las reglas subordinadas emergen de otros organismos, que también es creado por leyes del mismo Congreso. La ejecución de las reglas es potestad básicamente del Poder Ejecutivo, mientras que la solución de los conflictos queda a cargo del Poder Judicial. El Banco Central, una de las instituciones fundamentales de una economía moderna y monetaria, está creada
digamos, tiene su base la ley de la Carta Orgánica, como también genera reglas de juego subordinadas para todas las organizaciones que forman parte del sistema bancario. Pero el Banco Central es una organización que puede o no ser independiente del poder ejecutivo. Asimismo, si aparece un desacuerdo entre un banco y el Banco Central por la aplicación de la normativa, el que dirime es el Poder Judicial. Y así. Entonces, esto indica que el Estado es clave para que la economía también funcione. Durante bastante tiempo, la corriente dominante, el mainstream, dejaba afuera en su ámbito a las relaciones con la política. Hoy ya no es el caso. Hay una rama, la economía política, que se ocupa de estas relaciones. Entonces, en síntesis, las cuestiones esenciales que han motivado el análisis de los contextos socioeconómicos en las sociedades tiene que ver con las respuestas que se le dieron a estas preguntas. ¿Cuánto tengo de cada recurso? ¿Cómo evolucionarán estos recursos a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la mejor forma de utilizar? ¿Cómo se organizan las personas para cooperar? ¿Cuáles son las causas que generan fallas sistémicas? ¿Cómo manejar el conflicto por la distribución de los recursos? ¿Cómo deben ser las reglas de juego y quién las debe generar? Y es allí que, en función de esta respuesta, se concibe el sistema económico. El sistema, digamos, económico entendido como ¿qué? Como un conjunto de organizaciones cuyo propósito es estructurar la información, la comunicación, los incentivos y la negociación, de manera de coordinar la cooperación en las actividades económicas. Como las organizaciones siguen reglas para estructurar su funcionamiento y manejar los conflictos, el sistema económico está inmerso en un marco institucional que surge del sistema político y también, como les dije, de ciertas pautas culturales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a tener toda esta gran idea en un gran flujo, digamos, en un ideograma, ¿sí? En un primer momento tenemos nuestro sistema económico, donde vamos a tener el capital, digamos, natural, el capital físico, el capital humano, la geografía, el conocimiento técnico. Todo esto va a dar origen a los recursos. Esos recursos se tienen que organizar en base al concepto de organizaciones, que también estas organizaciones surgen ¿para qué? Para generar especialización, cooperación y claramente surgirá conflictos. Este tipo de organizaciones, bueno, son las familias, los hogares, las empresas, el Estado, los mercados y también un tercer sector que podemos llamar la cultura, el ambiente y la sociedad. Todas estas organizaciones que se dieron origen justamente por la cantidad de recursos que existen y para la organización de los mismos, necesitan de un régimen de políticas públicas y de normas organizacionales que no son más que las instituciones. Y las instituciones tratan de contemplar los derechos de propiedad, las regulaciones, los contratos formales, las relaciones informales. Y las instituciones necesitan de un sistema político. Entonces allí el sistema político, las instituciones, las organizaciones y los recursos tienen como finalidad última en el desempeño el crecimiento, la estabilidad, la inclusión social, el desarrollo sustentable, el ambiente y la demografía. Así que, bueno, por este punto estaríamos ya haciendo una explicación, digamos, sobre
lo que tiene que ver con una introducción al análisis del contexto socioeconómico. Esta explicación que yo les di lo pueden leer muy bien en el libro Los economistas explican temas fundamentales, preguntas, teorías y métodos, que yo le voy a estar escaneando y digitalizando el capítulo que le corresponde para que ustedes después puedan profundizar sobre estas ideas que yo les estuve contando. Así que ahora vamos a hacer una pausa de 10 minutos para tomar un poco de agua, estirar las piernas, tomar un poco de aire. Ya está creado el campus virtual, profe. ¿Cómo? Ahí ya está creada el aula en el campus Ah, virtual. bueno, gracias. Y ahí entonces después ya, ahí continuamos con una segunda parte que vamos a ir viendo de otro libro, ¿sí? Nos vemos entonces en 15 minutos.